Hola, bienvenidos de nuevo a este canal. Gracias por estar aquí. En el programa de hoy viajaremos hasta Uruguay para entrevistar a Agustín Rodríguez. Este fue piloto militar y en la actualidad es piloto de aerolíneas. Veremos cómo el acercamiento de uno de estos objetos extraños hiciera que Agustín empezara a investigar y en él se produjo un profundo cambio tanto mental como espiritual. Hola de nuevo y bienvenidos a Confesiones Extraterrestres. Buenas noches, Agustín. Bienvenido a Confesiones Extraterrestres. Buenas noches, Julio. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo que quisiste ser piloto? Vamos a empezar por ahí primero. Por el principio, bien. Mira, mi tío era un entusiasta de la aviación, es un entusiasta de la aviación, tiene su licencia de piloto privado. Y cuando yo era niño me llevó a un vuelo de bautismo a un aeropuerto pequeño aquí en la ciudad donde yo vivo. Y bueno, a partir de ese momento sabía que iba a ser piloto. Y así fue. Con el tiempo logramos ese objetivo. Para empezar, ¿cómo fue esa primera experiencia de contacto con estos objetos? Bien, mira, yo mirando ahora hacia atrás encuentro la primera experiencia de un avistamiento ovni cuando yo estaba todavía en la Fuerza Aérea y había terminado un vuelo de instrucción. Yo era el último que había volado y me dirigía en auto hacia el lugar donde iba a tener mi almuerzo y veo en el horizonte una esfera de color rojiza, un color terracota, y me detengo al costado de la ruta para mirarla, para observarla, y me bajo del auto y continué observándole, pero estaba muy a lo lejos, estaba sobre el horizonte apenas. Durán es una ciudad muy tranquila en el centro del país. Y bueno, en un momento miro hacia atrás porque venía otro coche y cuando vuelvo a buscar la esfera no estaba ahí. Pero bueno, me llamó la atención, pero no fue un gran impacto porque para mí era dudoso, ¿no? Que era aquello. Y bueno, cuando llegué al lugar donde fui a almorzar, llamé a la torre de control, pregunté si tenía algo volando, me dijo que no. Obviamente yo tenía muy claro en ese momento que no habían sondas meteorológicas ni nada por el estilo, ¿verdad? Ujú. Entonces quedó eso como una duda, pero no hizo mayor o no causó mayor impacto en mi vida, no inició tampoco una búsqueda de respuesta por aquel evento. Pero sí, después de 12 años de estar en la Fuerza Aérea, me fui a volar a mi primera línea aérea y ahí en el año 2009, volando sobre Colombia, en una aproximación a la ciudad de Cali, en un Boeing 737, se aproximó desde nuestra derecha, yo era el copiloto en ese momento, volando a la derecha del avión, vimos una luz blanca que nos pareció que era un avión en aquel momento, aunque estábamos a alta altitud y no correspondía que tuvieran esas luces encendidas, porque en aquel sector se encienden las luces de aterrizaje a unos 10.000 pies. Entonces, bueno, empezamos a buscarla, a intentar explicar aquel evento y para nuestra sorpresa se hacía cada vez más grande. Entonces también le preguntamos a la torre de control a ver si había algún tráfico por ahí, nos dijo que no. Y en un momento estuvo lo suficientemente cerca para que yo me diera cuenta de que eso era un objeto, algo que no era de este planeta, ¿no? Incluso en nuestro radar no había nada. Ya te digo, la torre nos dijo que no había nada por ahí. Nosotros pensábamos incluso que podía haber sido en un momento que era un avión de la Fuerza de Estados Unidos que estuviera operando en secreto por el tema de las drogas, pero no fue el caso. Obviamente cuando estuvo lo suficientemente cerca vi que era una esfera de luz grande, bien luminosa, blanca, con una luz fuerte pero que no te enceguece. Y no tuve mejor idea que en mi mente decirle acércate más, porque obviamente yo quería verlo más de cerca. Y no sé por qué, lo empecé a decir en mi mente, como si supiera que me comunicaba con aquel objeto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y para mi sorpresa
siguió acercando. Entonces yo le pedía acércate más y se seguía acercando hasta una distancia bastante cerca del avión y yo tuve instintivamente la intención de hacer una maniobra de evasión y para ese momento la esfera se detiene e instantáneamente hace un viraje de 90 grados y se dirige horizontalmente hacia el frente. Nosotros veníamos en descenso en aquel momento y, y bueno, hace tres destellos de luz y desaparece. Lo reportamos a la torre. Obviamente que tuvimos nuestros segundos de confusión en ese momento porque no sabíamos, no entendíamos qué era lo que había ocurrido, porque obviamente sabemos que no puede habitar un ser humano ahí adentro de ninguna manera porque un viraje de ese tipo lo destruiría por completo, ¿no? Por la fuerza G que compromete. Entonces, bueno, la torre nos dijo que lo iba a reportar al centro aéreo perdón, a la Fuerza Aérea de Colombia y quedó por eso. Aterrizamos sin novedad, perfecto, todos desembarcaron, volvimos a nuestra base sin ningún problema, ningún tipo de inconveniente en el avión. Y por ahí sí, eso sí, ya, por supuesto, destapó una necesidad de saber, una búsqueda que fui después con el tiempo afinando y preguntando a otros pilotos a ver qué era lo que ellos habían visto y para mi sorpresa me dar más información de que sí habían visto más cosas, ¿no? Y así fue que empezó mi investigación en el caso. Hiciste tus buenas investigaciones para saber si ellos habían tenido algún tipo de experiencia con estos Claro, objetos. sí, sí, el asunto es que yo necesitaba saber qué había sido aquello. Necesitaba explicármelo porque como un profesional del aire y sabiendo qué es lo que vuela y cómo vuela, sabía yo que aquello sin alas no podía volar, ¿no? Entonces, y con aquella inteligencia, aquel poder y aquella agilidad, era imposible desde mi concepto material en aquel momento que algo pudiera manejarse de esa manera, ¿no? Entonces fue así que fui, bueno, buscando libros, buscando información por aquí y por allá, y como te digo, preguntándole a mis compañeros pilotos a ver si ellos habían tenido una experiencia, y sí, me decían, me contaban lo que habían visto, y no fueron pocos, fueron muchos, entonces entendí de que algo ocurría en nuestro planeta, en mi realidad en aquel momento, algo que no me habían dicho, porque cómo podía ser que yo lo hubiera visto y que tantos otros lo vieron y no se estuviera hablando de esto a otro nivel, ciertamente, ¿no? Entonces empecé a sospechar que algo se ocultaba por alguna razón. Y bueno, el que busca encuentra, ¿no? ¿Reportaste estos incidentes a alguien? ¿O realmente no es muy conveniente que lo hiciera ahí? Mira, en ese momento lo reportamos a la torre de control, pero no hicimos un reporte escrito al respecto. Simplemente continuamos nuestro vuelo, llegamos a destino, volvimos a la base y nada, y lo dejamos así. No porque quisiéramos ocultar algo, sino porque, no, no sé, no se nos ocurrió y como ya lo habíamos reportado a la torre en Colombia, lo dejamos por eso. No, no fue en realidad que pensáramos, mira, vamos a reportarlo, sí o no, no nos conviene. Simplemente quedó por eso. El reporte lo hicimos oficialmente a la torre de control. Claro. Y posteriormente a esta experiencia tuviste alguna más. Sí, bueno, como te digo, ¿no? La investigación, cuando uno empieza a buscar, empieza a encontrar mucha información y este tema de la ufología te lleva de la mano también con una apertura espiritual porque vas encontrando la relación de una cosa con la otra y después me enteré acerca de la meditación y cosas así. Obviamente sabía lo que era meditación, pero no había hecho meditación ni nada por el estilo. Entonces empiezo ahí mi búsqueda espiritual también, ¿no? Y que obviamente fue lenta al comienzo, hasta que creo que fue en el año 2018, mira qué cantidad de tiempo, ¿no? Entre 2009 y 2018 tuve una lectura de registros akáshicos que tampoco estaba buscando, fue algo que sucedió sin planificarlo, porque me interesó un cartel que tenía una señora ahí en su casa y le pregunté, y me dijo, bueno, ven mañana, y fui, y me hizo una lectura de registros akáshicos y eso sí destapó en mí algo que no podría explicarte qué es, y hubo un efecto
a nivel físico, ¿verdad? En esa lectura yo me sentía como flotando, sentía un hormigueo en todo mi cuerpo y esta señora me decía muchas cosas que tenían relación con mi realidad, ¿verdad? Y cosas que esta señora no podía saber. Entonces, para mí eso fue como una especie de confirmación de que hay algo más ahí de lo que nosotros consideramos a nivel material, pura y únicamente. Había algo más, porque como esta señora me iba a decir cosas que sí ocurrían en mi vida, ¿no? Entonces, y ya te digo, ese otro efecto que ocurrió a nivel físico, por lo que sentí yo en mi físico, ¿verdad? Pero por supuesto que fue algo que se movió a nivel espiritual también, y ahí empieza una gran sed de conocimiento y de búsquedas de respuestas, que eso fue ya un destape muy fuerte, ¿verdad? Entonces, me preguntaste a ver si había tenido otras experiencias y por eso te cuento esto, que a través de toda esa búsqueda, yo empiezo a tener contacto con mis guías, o mis guías empiezan a tener contacto conmigo, solo que ya era el momento, estaba preparado y había eh, acumulado suficiente experiencia y o conocimiento para tener ese contacto. Entonces ellos sí me empiezan a guiar justamente, a enseñar cosas, a enseñarme el concepto de Dios, ¿verdad? Que creo que esa es una de las enseñanzas más importantes que me han dejado. Y en ese concepto de Dios me dan un ejemplo, y estos contactos, si se quiere, ocurren cuando yo estaba, ocurren mayormente en mis sueños, ¿verdad? Y cuando me estaba despertando ahí todavía hasta que los podía escuchar y me quedaba quieto en la cama porque ya tenía un poco de entrenamiento, un poco había leído acerca de cómo controlar tus sueños, acerca de los viajes astrales y demás, ¿no? Entonces por ahí fue el asunto. Y en esa pregunta de quién es Dios, ellos me dicen, mira una célula de tu cuerpo, una célula de tu cuerpo tiene un nivel de conciencia, hace un trabajo, va de un lado para aquí, para allá, hace lo que hace. Y en definitiva, simplemente es, no sabe que es de Agustín, que Agustín en aquel momento vivía en Medio Oriente, que eso es el planeta Tierra, que eso está en el sistema solar. De eso la célula no sabe nada, simplemente es. Entonces me dicen, si haces un zoom hacia afuera, observas todo tu cuerpo siendo un conjunto de millones de células, y si haces zoom más para afuera, te vas a ver en ese país, te vas a ver en ese continente, te vas a ver en ese planeta, te vas a ver en ese sistema solar, y si sigues siendo hacia afuera, te vas a ver en la Vía Láctea. Y si la Vía Láctea es una célula del infinito creador, eso es Dios, ¿verdad? Entonces, una de las cosas más importantes creo que trato de transmitir es el entendimiento de que Dios está en cada uno de nosotros y en todo lo que existe. Entonces, por ahí ya es hora de dejar de buscar a Dios fuera de nosotros y encontrarlo dentro de nosotros. Es el famoso camino interior, hacia el interior, ¿no? El camino espiritual. No solo eso, sino que en ese contacto con mis guías se me mostraban cosas que en el futuro ocurrían y de esa manera me indicaban con quién podía hablar al respecto o con quién tenía que hablar al respecto de estas cosas. Y sucedió muchas veces que me indicaron compañeros de trabajo con los que tenía que hablar, entonces eh, por cuestiones que se daban, que ya había visto yo en mis sueños, entendía que esa era la persona que tenía que recibir la información que yo hasta ese momento tenía, y así lo hacía, entregaba la información. Entonces de esa manera yo me convertí en una especie de mensajero cósmico, si se quiere, y un ayudante al despertar de la conciencia de esas personas que estaban listas para recibir la información. Y así fue, lo hice muchísimas veces, recibía la información en los sueños, veía la misma situación en mi vida, hablaba con la persona. Y para mí se producían confirmaciones cuando esa persona recibía alegremente la información abiertamente. Y no solo eso, sino que me daba a mí más información también. Porque muchos de esos compañeros de trabajo, muchas de esas personas con las que yo hablaba, también habían tenido experiencias de contacto, experiencias espirituales de algún tipo, experiencias místicas. Entonces también me fui yo alimentando de todo eso y se volvía como una sinergia, como un trabajo en grupo donde yo lo ayudaba a él o a ella y ella o él a mí. Y entre los dos nos alimentábamos. Entonces así creo que fui creciendo, fui expandiendo mi mente y expandiendo mi conciencia al punto en el que estoy ahora, ¿no? Que no creo que sea el último, sino que siempre hay más para avanzar. Eh, Ese fue el trabajo que se hizo. Un día una señora que conocí me invitó
a hablar de estas cosas en público en un centro holístico en Dubái y le dije que sí, por supuesto, yo no tenía ningún inconveniente. Y así lo hicimos, ella me organizó todo y empecé a hablar en ese centro holístico y a veces iba una persona, 20, 5, a veces ninguna. Y así fui quedándome con los números de teléfonos móviles de esas personas y organicé un grupo de WhatsApp para hacer salidas, para estar en contacto, para pasarles más información. Y así se formó el grupo que en aquel momento, bueno, que todavía se llama Awakened Travelers, y digo porque después nos mudamos al idioma español también, porque aquello todo era en inglés, y le llamamos Viajeros Despiertos. Entonces hemos creado este grupo, le hemos puesto una misión, una visión, que es en definitiva empoderar a las personas a través del conocimiento y que logremos finalmente el contacto con seres de otros planetas, ¿verdad? Que la humanidad se abra a ese entendimiento de que no estamos solos en el universo, de que el universo está lleno de vida y nos llega ahora el momento de la madurez espiritual para tener contacto con ellos. Claro que sí. Estos seres parece ser como que han estado ahí esperando el momento para cuando la humanidad está más o menos preparada, empezar a actuar y empezar a contactar gente para que ella, como en tu caso, vaya difundiendo esta información. O sea, en ese aspecto Exacto. no voy a decir que es curioso porque ya llevo también ya bastante tiempo Sí, sí. detrás de este tema, pero eso, como que estaban ahí agazapados y a partir de lo que es la Segunda Guerra Mundial, la explosión de la primera bomba atómica, ahí es como que ya se destapan y están como protegiéndonos, pero a la misma vez nos están enseñando a madurar como civilización. Sí, sí, exactamente. Ese es el asunto, ¿no? Los niños estaban jugando con fósforos, los niños somos nosotros, estamos a punto de quemar el planeta. En definitiva, se requiere un cambio de conciencia, un entendimiento, una maduración y un deseo de la humanidad para este contacto, para que ellos también puedan llegar, ¿verdad? Porque existen leyes en el universo que les indican a ellos o no les permiten a ellos avanzar hacia un contacto con una civilización que no está lista. La, bueno, estamos vibracionalmente, yo creo que estamos un poco bajos, la verdad, aunque estamos ahora subiendo un poquitín. ¿Atraemos algún tipo de ser negativo al planeta? Si estudiamos bien nuestra situación como humanidad, vamos a poder observar claramente que a esos seres negativos ya los hemos atraído hace rato, ¿verdad? Nosotros, y en ese entendimiento, en ese crecimiento espiritual, en esa expansión de conciencia, fui entendiendo, y ya te digo, a través de las explicaciones de mis guías y otros seres no terrestres que están transmitiendo ya mucha información a través de diferentes canales, y me gusta uno muy importante, un libro muy interesante que se llama La Ley del Uno y lo difundo también a través de mi canal Viajeros Despiertos. Y nos enseñan de que nosotros creamos nuestra realidad a través de nuestros pensamientos, nuestras emociones y por supuesto nuestras acciones, ¿no? Entonces, mientras sigamos creyendo que estamos separados, divididos, que somos parte de nada, como creemos en esta humanidad, donde todavía niños mueren de hambre, mueren de sed, cuando recursos nos faltan, cuando todavía lanzamos bombas atómicas o lanzábamos, bueno, por suerte creo que esa etapa ya pasó y no volveremos a hacer eso, pero todavía lanzamos bombas sobre personas civiles e inocentes y tantas otras cosas que ocurren en este mundo que no las vamos a enumerar porque son unas cuantas. Entonces, mientras sigamos en ese ritmo, lo que estamos creando nosotros mismos son eventos negativos, más eventos negativos. Entonces, yo creo que en ese sentido ni siquiera tenemos que molestarnos en pensar acerca de seres negativos, porque en realidad somos nosotros mismos, quizás, ¿sí? Puede ser influidos por energías densas a movernos en esa dirección, pero nadie nos obliga a apretar el gatillo, nadie nos obliga a apretar ese botón para lanzar un misil, ¿verdad? Somos nosotros, los seres humanos, los que tenemos que cambiar. Esa actitud beligerante también es propia de nuestra evolución y en la ley del uno se explica cómo nosotros ya estamos, como vos dijiste de alguna manera, en otro nivel vibracional
solo que con una mentalidad todavía atrasada, ¿verdad? Todavía no hemos abrazado nuestra espiritualidad y seguimos actuando de forma beligerante. Entonces continuamos y seguimos atrayendo estas realidades a nuestra existencia como humanidad. Nuestra humanidad tiene un inconsciente colectivo. Nosotros estamos todos conectados, pero a nivel inconsciente. En la medida que el despertar de conciencia avance, nosotros nos vamos a unir a nivel consciente. Entonces, lo que sé yo, lo que siento yo, lo van a sentir otros, nos vamos a volver más empáticos. Entonces ya no vamos a pasar por el lado de alguien que tiene hambre y vamos a mirar hacia el costado. No vamos a actuar con indiferencia, ¿verdad? Vamos a ser más empáticos en ese sentido y a trabajar más en conjunto. Y ese trabajo en conjunto, esa empatía va a hacer que nos unamos como hermanos y que empecemos a dejar crecer ese amor en todos nosotros y crear justamente una humanidad diferente. Pero ese es un trabajo interno, un trabajo individual que tiene que hacer cada ser humano, y el hecho de culpar, si se quiere, a seres que pudieran estar influenciándonos sería como mantener un estado de victimismo que no nos ayuda también en ese empoderamiento y en ese entendimiento de que creamos nosotros nuestra propia realidad, que somos nosotros el Dios que estamos buscando. Y entonces, de esa manera, eh, creo que se puede dar el cambio si nosotros nos empoderamos así y dejamos de considerarnos víctimas de alguien más. Claro. Ellos están simplemente, pero sí, están haciendo su trabajo, pero porque es como que lo hemos llamado y oye, venid para acá con nuestra vibración y simplemente están aquí y mientras sigamos así no cambiemos, pues estarán aquí. Cuando empecemos a subir de vibración, pues ya se Sí, sí, tendrán sí. que ir, sí, literalmente. Está claro que nosotros mismos seguimos una programación que es negativa, ¿verdad? Está claro a ver, por decirte algo, una maestra de escuela no es un ser negativo que está actuando en contra de la humanidad, pero ella misma asistió a una culturización, ella misma aprendió lo que aprendió desde niña, entonces ahora lo transmite y va a una universidad o a una academia para aprender a ser maestra donde se les enseña lo que también otros aprendieron y se va arrastrando todo eso hasta que no haya un cambio a nivel mental, un cambio a nivel corazón. Hay muchas cosas que no se entienden, entonces nosotros mismos, los seres humanos, seguimos arrastrando los mismos conceptos, ¿verdad? Entonces tenemos que entender de que somos creadores a través de las emociones, los pensamientos y nuestra palabra. La palabra es vibración, es energía, y es como si cada emisión de nuestra voz fuera una creación, ¿verdad? Entonces, y lo es en realidad, cada emoción lo es. Entonces, mientras sigamos creando esos espacios de separación, mientras sigamos en las escuelas eh, creando o enseñando lo que se enseña en general, vamos a seguir igual, ¿verdad? Entonces, por eso también nuestro grupo ha creado una escuela que se llama la Escuela Índigo, donde le enseñamos a los niños lo que es visión remota, un poco lo que fue el trabajo de Jacobo Greenberg, enseñarle a utilizar sus capacidades extrasensoriales, lo hacemos con adultos también, y todo eso para empoderar a esos niños, para no cerrar esas capacidades, porque todos nacemos con esas capacidades, ¿verdad? Todos somos creadores. Solo que cuando entramos al sistema educativo y nuestra misma familia también produce estos efectos, vamos cerrando esas capacidades y vamos después creciendo que somos solo seres humanos de carne y hueso y nada más, ¿verdad? Entonces, en la medida que nosotros podamos reconectarnos con nuestras capacidades psíquicas, con la meditación, con la respiración, cosas tan sencillas, ¿no? Vamos a poder ir creciendo, expandiendo nuestra conciencia y entendiendo que justamente somos creadores y podemos cambiar la realidad en la que estamos. Permíteme la visión remota, creo recordar que era poder ver con los ojos cerrados, ¿no? Con el tercer ojo es con lo que se Sí, consigue ver. sí, 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 totalmente. Yo tengo la experiencia porque soy instructor de una técnica que se llama visión extraocular, que la trae el señor Noé Esperón de México. Después creo mi propia escuela para poder trabajar con diferentes técnicas, diferentes métodos también para hacerlo de manera remota, de manera online, ¿verdad? Entonces, sí, nosotros tapamos los ojos de los niños y ellos pueden ver las cartas, colores, letras que ponemos enfrente de ellos. And, let me tell you one thing. Get it? Get it? You ready? Get it? Get it? I'm playing with you. Okay.
you see there? What is it? City frogs? 3 frogs you see here. Oh my God. ¿Cómo te pareció la clase del Veo? Hoy hemos hecho la flor. Guay. ¿Sí? Sí. Mira, te paso una carta. Deja el móvil, te paso esta tarjeta. Vale. ¿Qué es lo que ves ahí? Veo mariposa. Una mariposa, muy bien. Anda tu luz, puedes verlo todo. Color rosa con corazón. Hermoso. ¡Wow! ¿Qué colores tiene? Amarillo, rosa y rojo. ¿Qué dice ahí las letras? Mariposa papayona. Perfecto, madre mía, muy bien. Pueden viajar a cualquier lugar, a cualquier parte. Estas son cosas que ya las estaba haciendo la CIA, la KGB, el FBI, el Monroe Institute, el Instituto Monroe de Estados Unidos, hace décadas. Esto no es un invento mío, ni de Noé Perón, ni de Jacobo Grimberg. Esto ha existido siempre, solo que ahora estamos descubriendo estas capacidades. Somos capaces de la telepatía, somos capaces de la telequinesis, somos capaces de la visión remota, de la dermoóptica y tantas otras cosas más. Claro que sí. ¿Te han dicho algo en concreto de qué es lo que saben en estos gobiernos? El programa secreto espacial, por ejemplo, ¿eso es real? Mira, mis guías a mí personalmente no me han hablado del programa secreto espacial, pero dentro de mi investigación, dentro de mi conocer personas, he conocido a algunas que sí a una que ha pertenecido a ese programa secreto espacial. Conocí a un grupo de personas que han tenido contacto e incluso han sido llevados fuera del planeta Tierra. Entonces sí tengo posibilidad de decirte quizás de primera mano o que me lo hayan contado de primera mano y privadamente, que todo eso existe y que los gobiernos lo saben. Y lo tengo claro que los gobiernos lo saben porque también he volado la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ex piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que está en la visión comercial. Y uno me contaba que volando, creo que en un F-15 a alta altitud, una bola de luz verde se pone encima de la cabina de ellos y después ¡fum!, acelera y desaparece. Entonces tengo claro que ellos lo saben. Pero esto es algo que ya está aceptado públicamente, ¿verdad? Por las audiencias que hizo el Senado de Estados Unidos, la audiencia que hizo el Senado en Brasil. Entonces, el tema ufológico ya está aceptado, que hay cosas que ellos no pueden explicar, que consideran que no pertenecen al enemigo y que no pueden explicar. Bueno, entonces, por la lógica matemática de las cosas, está claro que no es de este planeta. Entonces, esto ya está aceptado públicamente, solo que ellos, por querer controlar todavía la narrativa o la exposición de esta información, dan las cosas de manera controlada, de manera que ellos puedan todavía tener justamente el control acerca de la información que se le entrega al público y todavía continuar manipulando de alguna manera en lugar de decir la verdad, ¿verdad? Que en definitiva ellos ya tienen contacto hace décadas con seres de otros mundos e incluso estos seres de otros mundos les han pedido a los gobiernos de que revelen la información, de que avancen en este sentido y los gobiernos han creído de que no estamos preparados. No puedo estar muy de desacuerdo con ellos porque he recorrido el mundo, conozco, sí, prácticamente que el mundo entero, gracias a mi trabajo, y he visto la cultura en diferentes países y entiendo también que falta preparación. Lo que yo creo es que nosotros tenemos que dejar que, bueno, que los que saben dejen de mentir o dejen de ocultar. Simplemente con eso yo creo que ya es importante, ¿verdad? O que dejen de influir de manera negativa sobre la opinión pública. ¿Y de qué manera influyen? Bueno, a través de la televisión, por supuesto, con estos ataques extraterrestres y estas invasiones extraterrestres, etcétera, ¿verdad? Que se lleve el tema a otro nivel. ¿Cómo se está haciendo? Bueno, mira, incluso podríamos acelerar un poquito más el proceso y lo mismo que está haciendo el Pentágono, decir, bueno, si hemos encontrado estos 600 casos, nos damos cuenta de que no pertenecen al enemigo, tampoco a nosotros, o sea, entendemos que son de otros planetas y dar más información, ¿verdad? Creo que se está yendo por esa rama, pero muy lentamente. Entonces, a mí sí me explicaron personalmente mis guías y me mostraron cómo se requiere una expansión de la mente para entender estos conceptos. ¿Okay? Nosotros estamos
todavía, o la humanidad está todavía muy programada para creer que solo somos materia, ¿verdad? Y ese materialismo es el que ha afectado al ser humano y a su conciencia y lo hace descreer de todo lo demás, ¿verdad? Las religiones para eso también han sido un bloqueo muy fuerte y es hora de que empecemos a recapitular nuestros conceptos y a expandir la mente. Ellos me mostraron perfectamente cómo no puede una persona que no ha tenido una expansión mental entender estos conceptos. De manera que hay muchas personas que pueden ver este programa y entender perfectamente lo que estamos diciendo, pero otras pueden negarlo rotundamente, ¿verdad? Y no estamos hablando de inteligencia, porque no es una cuestión de ser más inteligentes, de coeficiente intelectual aquí. Estamos hablando de una expansión de la mente que es otro concepto diferente, ¿verdad? Entonces, yo conozco personas muy, muy inteligentes que me superan a mí por mucho en inteligencia con las que he hablado personalmente y no hay quien los convenza. y, y cuando le doy algunos ejemplos, van a encontrar una respuesta científica, ¿verdad? Para todos esos eventos. Entonces, claro, si nosotros queremos explicar todo con el método científico y a través de la ciencia que tenemos, entonces nos estamos agarrando a algo que puede estar obsoleto o que puede no ser la pura verdad. Entonces, la ciencia ha avanzado a lo largo de los años, la medicina ha cambiado y toda la ciencia. La física cuántica se está descubriendo hace poco, pero no es que la física cuántica se inventó ahora, la física cuántica existió siempre, solo que ahora la estamos descubriendo. Entonces, nuestra ciencia está acotada al nivel de la sociedad en ese momento. O sea, cuántas cosas más en cuanto a ciencia, cuántos otros mejores métodos podemos encontrar para descubrir las cosas que no es el método actual, ¿verdad? Entonces, la humanidad, o mucha o gran parte de la humanidad, se quiere atar a un método científico o a una explicación científica con los conocimientos que tienen ahora, sin entender de que ya en el pasado han estado equivocados con la ciencia que había en aquel momento, ¿verdad? Si se decía que el sol giraba alrededor de la Tierra o que la Tierra, que si pasaban del horizonte lo comían los monstruos, bueno, entonces creo que después se dieron cuenta de que no, entonces creo que hoy podríamos tener también la misma humildad y entender de que no lo sabemos todo, ¿verdad? Entonces vivimos en un universo que es absolutamente infinito, solo nuestra galaxia tiene 400.000 millones de estrellas, no sé, un número gigantesco, y eso son solo estrellas, después imagínate el número de planetas, satélites, etcétera. El solo creer que estamos solos ahí ya es un fuerte indicativo de la falta de preparación. Si estamos todavía como humanidad peleando acerca de si la Tierra es plana o esférica, entonces te puedes imaginar de que todavía nos falta preparación y que la ciencia en ese sentido ha fallado. Porque si la ciencia fuera tan buena como algunos creen que es, entonces creo que ya podía haber probado realmente, sin lugar a dudas, si la Tierra es plana o esférica. Y te estoy dando solo un ejemplo de los tantos que dividen a la humanidad en ese sentido. Entonces, ¿estamos preparados para un contacto masivo? Ahora, en este momento, creo que no, porque no se ha dado todavía ese despertar, esa expansión de la mente que se requiere para tener un encuentro con seres de otros mundos en este momento, dada la programación actual de la humanidad, que va en detrimento de mente, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Entonces, si te fijas, el diario vivir de las personas imbuidas únicamente en lo material, en el tener, en el consumir, ves incluso que lo que consumen es hasta sumamente nocivo, lo que se publicita son las grandes pizzas y las grandes hamburguesas y las grandes marcas de sodas. Entonces lo que estás poniendo a tu cuerpo es pura grasa, es pura cosa que no sirve. Entonces también ves los problemas que hay de droga, el tabaquismo. Es muy grande la amenaza hacia el ser en sí mismo, ¿verdad? O sea, todo lo que hacemos en contra del cuerpo humano. Entonces, si tú no cuidas tu vehículo, difícilmente puedas tener una expansión de conciencia o lograr alcanzar conceptos superiores, ¿no? La meditación prácticamente no existe, por lo menos en el mundo occidental, y continuamos poniendo a nuestra mente también entrando a la basura en lugar de sacarla, con cuestiones como la música, las películas, el miedo que producen el cine, la televisión, por supuesto, que para mí es lo primero que hay que apagar para cualquiera que está en un viaje espiritual.
esa constante bombardeo de miedo, de guerra, de crisis, ¿verdad? Del que se alimentan todas las cadenas televisivas. Entonces, por ahí va el asunto. ¿Estamos preparados? Creo que nos estamos preparando en realidad y ellos nos están ayudando. Eso creo yo también. A ver, nos has hablado de tus guías. ¿Cómo fue ese contacto? ¿Solo a través de los sueños, como he entendido yo antes, o a nivel físico también has tenido algún tipo de experiencia? Bueno, entonces ahí podremos abrir un tema de conversación y debate de qué es lo físico, ¿verdad? ¿Qué es el nivel físico? Este cuerpo que nosotros consideramos físico, que tampoco lo es porque es pura energía, átomos y moléculas, protones, electrones y neutrones, igual que la mesa que tienes ahí o la pared que tienes atrás, eh, no es realmente físico, pero bueno, entiendo tu pregunta, por supuesto. Y este traje, al que llamamos cuerpo, es simplemente eso, un traje espacial que sirve para alojar lo que nosotros realmente somos, que es espíritu. Eso es lo que realmente somos, ¿verdad? No somos carne y hueso. La carne y hueso es el encubrimiento que le permite al espíritu, que es lo que realmente somos, tener una experiencia en el mundo material, planeta Tierra. Entonces, nosotros cuando nos vamos a dormir, el que necesita descansar es el cuerpo físico, más no la energía que nosotros realmente somos. Y esa energía toma una forma también, porque somos los creadores con nuestra mente, de nuestra forma inclusive, y salimos a lo que se llama, o lo que le hemos llamado el mundo astral, ¿verdad? O el plano astral de conciencia. En ese plano astral de conciencia nosotros también formamos un cuerpo debido a la idea que tenemos en nuestra mente acerca de nuestro yo, y ahí también se ha producido contactos con seres de otros mundos. De hecho, es donde se produce el primer contacto. El primer contacto para todos los seres humanos se produce en sus sueños. Todos tenemos esa salida del cuerpo y todos somos contactados en ese sentido. Que algunos traigan eso a su vida consciente es otra cosa. Si con tu preparación logras entender el concepto y logras llegar a la preparación necesaria para empezar a recordar esas experiencias, que todos lo pueden hacer, entonces te darás cuenta de que ya estamos en contacto y en ese contacto yo he conocido a diferentes razas de diferentes planetas y he tenido la oportunidad hasta de abrazarnos y sentir el amor más increíble con estos seres. Entonces, si, si estamos esperando el contacto físico directo, así como lo estamos teniendo tú y yo, sí se va a dar, por supuesto, con seres que son iguales a nosotros, y esa quizás sea nuestra mayor sorpresa, es que hay un protocolo de contacto y hay una manera en que funciona todo esto, y ellos realizan la preparación a nivel psíquico de la humanidad primero, a través del mundo astral, como decimos, para que después se produzca el contacto a nivel físico. Esto todo lleva a un protocolo de contacto y ellos lo tienen muy claro. Son cientos de razas que están trabajando con la humanidad desde el plano material y desde el plano espiritual también, por supuesto. O sea, ¿qué quiero decir? Hay seres extraterrestres o no terrestres que también están encarnados en un cuerpo, y de esos cuerpos para evitar los diferentes planetas por las diferentes condiciones de los planetas son muy variados, pero hay muchas razas que son idénticas a nosotros o en realidad nosotros idénticos a ellos, porque la humanidad es siembra de vida extraterrestre. Entonces, conoceremos primero a los que son iguales que nosotros y después iremos avanzando en conocer a los que son diferentes que nosotros. ¿Qué tipo de preparación has tenido que tener para llegar a ese contacto? Seguramente una preparación que se ha dado a través de muchas vidas, ¿verdad? Porque esto no es una preparación que se produce en una sola vida. Yo en ese sentido, y se me fue mostrado, me ofrecí en esta vida para hacer este trabajo, pero ya también en otras vidas yo fui lo que se llama un contactado, ¿verdad? Yo el mismo trabajo que estoy haciendo ahora, yo ya lo hice en otra vida. Entonces, ese trabajo viene de antes. Ellos reconocen la trayectoria de un alma que no se termina cuando deja un cuerpo, ¿verdad? Entonces ellos pueden vivir quizás miles de años y nos ven a nosotros encarnar una y otra vez, pero ya saben, reconocen a través de nuestra vibración, de nuestra aura, quiénes somos, ¿verdad? Entonces es como que retomamos ese trabajo. Yo estoy retomando este trabajo con la humanidad de divulgación acerca de estos temas, pero en esta vida tuve la formación
bueno, la ayuda primero que nada de mis guías a través de los avistamientos que se producían, fui entendiendo las cosas, sabía que alguien se quería comunicar conmigo y no entendía por qué, no te vas a creer que esto yo lo supe siempre, fue un proceso de aprendizaje también, un proceso de recordar qué era lo que había venido a hacer. También me formé con el grupo Rama, grupo de contacto, tuve experiencias con lo que se llama el CE5, el CE5 de Stephen Greer en Dubái, ¿verdad? Que había una persona que se había formado en esa rama y hacíamos protocolos de contacto y después mucha lectura y mucha experiencia en la vida personal y en contacto con otras personas que me alimentaban más de información, ¿verdad? Y me enseñaban cómo avanzar en este camino. O sea que creo que la preparación ha sido suficiente en esta vida para recordar lo que ya se había ganado en otras. Entonces, el tipo de operación que es, tiene que ser a los tres niveles, espiritual, mental Y físico. y físico. Sí, sí, entonces haces, para ponerlo bien claro, ¿no? Cuidamos mente, cuerpo y espíritu. ¿Cómo cuido mi cuerpo? Bueno, el cuerpo es el templo, es la escuela del espíritu y el cuerpo nos habla. Cuando hay algo mal en nuestro cuerpo tenemos que ver qué hay mal en nuestras emociones, ¿verdad? Entonces, como digo, no entremos la basura ni a nuestro cuerpo ni a nuestra mente, eso hay que limpiarlo. Entonces, a nuestro cuerpo tenemos que darle lo mejor que podamos darle, tratarlo de la mejor manera, hacer ejercicio. A nuestra mente, ya lo hablamos, ¿no? Lo primero, apagar la televisión, dejar de consumir miedo y empezar a consumir amor para que podamos aumentar nuestra vibración, dejar eh, lugar al amor, ¿verdad? Que es lo que nos enaltece vibracionalmente. Y por supuesto nuestro espíritu a través de la meditación, la contemplación, el agradecimiento, todo eso hace que te vayas sintonizando en la frecuencia que se necesita para tener un contacto de algún tipo con seres que están a otro nivel de conciencia. Eh, Espiritualmente, es decir, ellos se pueden encarnar aquí. Igual que tú. Es una decisión que pueden hacer ellos conscientemente. Por supuesto. La ley del uno explica cómo funciona el sistema reencarnativo, cómo funciona el sistema de evolución del primer ciclo, segundo, o lo que nosotros llamamos densidades, primera densidad, segunda densidad, tercera densidad. En la tercera densidad estaba el ser humano, ¿verdad? Ahora a nivel vibratorio estamos en la cuarta densidad, en el comienzo de la cuarta densidad. En esa tercera densidad, el ser se hace consciente de sí mismo y elige un camino de progreso espiritual, que es el camino del servicio al yo o el camino del servicio al prójimo. Entonces, siendo el ejemplo de mis guías, donde me decían que el infinito creador es todo lo que existe, si una persona elige servir al prójimo, está sirviendo al infinito creador. Y si elige servirse a sí mismo, también está sirviendo al infinito creador porque está en él. Entonces, no hay ni bueno ni malo como nosotros creemos, sino caminos espirituales de progreso que son elegidos conscientemente por nosotros. A partir del 50% del ciclo encarnativo de tercera densidad, que dura 75.000 años, que son 3 vueltas de nuestro sistema solar alrededor del centro del sur central de la galaxia, es que el ser ya empieza a elegir conscientemente su encarnación. Eso es para los seres que son directamente el producto de la evolución pura del planeta Tierra. Pero nuestro planeta, como ellos nos explican también, no hay almas, digamos, que solamente sean producto de la evolución primitiva o primogénea del planeta, sino que hay almas también que han venido de otras esferas de conciencia, de otros planos dimensionales, para tener la experiencia llamada planeta Tierra, ¿verdad? Y en ese sentido, muchos de nosotros, muchísimos, si no la mayoría, ya ha vivido en otros planetas antes y ya hemos experimentado otras energías más suaves, más sutiles que esta, y ahora estamos aquí experimentando y, si se quiere, acompañándonos o dándonos una mano o ayudando al planeta Tierra en este proceso de liberación, si se quiere, ¿verdad? Esa liberación de la mente que está atrapada en el materialismo. Entonces, hay millones de personas en este mundo que van a comenzar a recordar lo que te estoy diciendo, que
van a empezar a sentir diferente y ese cambio a nivel personal va a afectar al resto de las personas, ¿verdad? Que están a su alrededor, y así se va a producir un despertar en la conciencia del ser humano y finalmente va a poder aceptar lo que ocurre, aceptar que no todo es material, aceptar o tener una apertura espiritual y comenzar a vivir la etapa de la cuarta densidad, que son las experiencias del amor, como lo describe Ra en la ley, ¿verdad? Esta conciencia colectiva. Entonces, ¿qué más? En ese sentido, así funciona por lo que nos dice la evolución, y la completa transición puede demorar entre 100 y 700 años, ¿verdad? Dependiendo del trabajo que hagamos nosotros como seres humanos. El trabajo que estamos haciendo tú y yo ahora es un trabajo de divulgación acerca de estas cosas, y creo que es el momento para todos aquellos que están teniendo un despertar de conciencia de que realmente se empoderen, de que asuman su rol con la sociedad y que hagan el trabajo que tienen que hacer y dejar de esconderse, ¿verdad? Para que puedan influenciar con su energía a otras personas, entender de que este es un cambio que se está dando y que se tiene que dar en el planeta Tierra, porque al ser todos uno, ¿verdad? Estos seres de aquí afuera, o los que están afuera, si se quiere, ayudándonos, sienten la pena por la que atraviesa la humanidad, ¿no? Entonces somos un todo, y en ese todo hay quienes han estado más arriba en la escala y ahora extienden su mano a los que están subiendo, ¿verdad? Entonces el planeta Tierra está en ese momento de ascenso vibracional donde la gente va a despertar su conciencia, está despertando su conciencia, y eso va a dar un vuelco tremendo a lo que es la realidad del planeta. Efectivamente. La principal enseñanza, por lo que veo que te han transmitido, es eso, que todos somos uno. Correcto. Y a partir de ahí, una vez que lo hayamos asimilado e interiorizado, pues evidentemente la cosa va a ser muchísimo más sencilla y más fácil. Y claro. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Agradecerte que hayas estado esta noche en el programa y muchas gracias, de verdad, te lo agradezco. Bueno, Julio, yo te agradezco a ti por el trabajo que estás haciendo de divulgación. No te desanimes en ningún momento. Siempre cuando uno empieza, y tú me contaste que estás empezando con este canal, a veces empieza a recibir críticas, incluso hasta de nuestra propia familia, que a veces no nos entiende lo que estamos haciendo, pero hay que seguir adelante porque sabemos y sentimos en nuestro corazón que eso es lo correcto, y para allá vamos. Así que gracias a ti también por el trabajo. Ese es mi caso, ese es mi caso. De todas maneras, me gustaría que me mandaran algún tipo de información de lo que estás haciendo. Vale, después Bueno, te puedo mandar mi correo electrónico y si me hicieras el favor, mandarme algún tipo de información. sí, como nos estamos abriendo ahora cursos para lo que te decía de la escuela Índigo, donde estamos formando a facilitadores para que puedan realizar este trabajo con los niños de apertura de conciencia, también para con sus padres, por supuesto, porque ahora tenemos una gran generación de grandes maestros en cuerpos pequeños, ¿verdad? Que son estos niños, y muy erradamente se han puesto etiquetas a estos niños, como etiquetas como Asperger, autismo, eh, déficit de atención y demás. La humanidad todavía no está entendiendo qué es lo que está ocurriendo con estos niños, por eso vienen a romper paradigmas, vienen a cambiar nuestra sociedad, vienen a no aceptar sentarse en un salón de clases por 4 o 5 horas a que le enseñen cosas inútiles, vienen a brindar amor, mucho amor, ¿verdad? Pero son almas muy elevadas que encarnan en un mundo muy denso para lo que ellos están o lo que han vivido antes. Entonces somos nosotros ahora los que tenemos que poner el escudo y proteger a esta generación, porque son el futuro para la humanidad. Estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente. Muchas gracias, Agustín, y hasta la próxima. Te lo agradezco. Hasta la próxima, Julio. Un abrazo.